Y el Estado peruano está reclamando una reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte. Pero han habido palabras fuertes del ministro de Justicia, el doctor Jiménez Mayor, que además ha sido su viceministro. El viceministro de Justicia. Sí. Así es. Y ha dicho Cantón debe salir, tienen criterios arbitrarios, las ONGs están haciendo negocios con las indemnizaciones de la Corte. Se ha puesto muy duro el ministro, pero expresa un malestar, porque la comisión ha acusado nuevamente al Estado peruano en 3 casos ante la Corte, el caso Chavín de Huántar, el más conocido, el de Mónica Feria, y el de Gladys Espinosa. Y en lo que va del récord del Estado peruano frente a la Corte, los han galeado por goleada, 27-2. El Estado peruano ha perdido 27 veces y ha ganado en 2 oportunidades. Lo que hace prever que la cosa, pues, o está sesgada contra el Perú, o la justicia peruana es un desastre para haber perdido 27-2. Mira, para empezar, yo creo que es muy importante la precisión que haces, que la comisión es una cosa y la Corte es otra, porque hay gente que interesadamente mezcla. Es como si se mezclara las acciones del fiscal de la nación con lo que hace el presidente de la Corte Suprema, que ambos serán abogados, pero las funciones son distintas. La comisión presenta el caso, tiene un régimen que no es jurisdiccional, no se guían estrictamente, muchos de los miembros de la comisión no son abogados ni abogadas. Pero son el filtro para llegar a la Corte. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero hablar específicamente de ningún caso porque no puedo, y además como peruano no participo en casos de mi país, y me parece una cosa correcta. Eso que quede claro, o sea, el señor no puede hacer nada por Chavín de Huántar, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que durante muchos años los países han pensado, bueno, esta cosa está en la Comisión Interamericana, que lo vea cualquiera, ¿no? Que queda ahí. Y los países fueron aprendiendo que esto podía tener consecuencias, porque esos casos podían llegar a plantearse como proceso judicial en la Corte Interamericana y eso terminar en sentencias que son obligatorias, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso en donde los estados les ha demorado entender que había que tener equipos muy sólidos como los que se tienen en materia de inversiones cuando se discute en el claro, CIAD y porque el Banco para Mundial, que quede claro para el público, no estamos hablando solamente de casos de violencia terrorista, estamos hablando de los trabajadores del Citramún, los trabajadores de la Contraloría, básicamente reposiciones que hay que pagar millones, la indemnización de Baru Picture, o sea, básicamente reposición de gente en puesto de trabajo. Entonces hay varios problemas. Un problema es que no siempre las defensas han sido eficientes porque no se valoró. En la época de Fujimori decían, bueno, no, ni contestemos, no contestaban. El segundo tema es que hay problemas, ¿no? Si los procesos judiciales demoran 30 años o llega un caso hasta el Tribunal Constitucional diciéndole páguenle a tal persona lo que se le debe y no se le paga, el recurso a una instancia internacional es más o menos claro, pero lógico, lo que dice el ministro es, oigan, esto del Chavín de Huántar hace 10 años que también está en la, no 10, pero 8 que está en la comisión, y recién ahora dicen, ay, queremos acusarlos, y nos acusan a nosotros de demorarse. Bueno, yo no quiero discutir con esa apreciación porque no me corresponde, es una apreciación que ha hecho una persona muy calificada y muy bien informada. Pero fíjate, comparemos un poco estadísticas, ¿no? Aquí estamos hablando de unas cuantas decenas de casos. En Europa, la Europa democrática, en ningún lugar, ningún gobierno europeo va a pensar que hay una agresión internacional si es que se le presenta un caso en la Corte Europea. ¿Y sabes cuántos casos pendientes hay en la Corte Europea de Derechos Humanos? 160.000 casos, ¿no? Es que es gente muy civilizada. Nosotros no lo somos. Entonces nosotros tenemos pocos casos que tienen, muchos de ellos, la señal, como lo dijo en el debate en la OEA del 25 de enero el embajador de Colombia. Qué bueno que haya estas decisiones internacionales Colombia, y porque eso permite mejorar las deficiencias, enfrentar las deficiencias que se tienen a nivel judicial. Y te doy un ejemplo otra vez de Colombia. Y con eso acabamos. Y con eso acabamos. Nos tenemos que ir. Tema de las reparaciones, se discute mucho cuántos los montos que se fijan, puede ser, a veces creo sí, los montos son un poco elevados. Pero cuando la sociedad nacional y las instituciones locales son capaces de fijar reparaciones, como lo está haciendo ya de manera creciente el Consejo de Estado de Colombia, que es una especie de tribunal administrativo a nivel supremo, la Corte Interamericana lo que es decir, no tenemos nada que agregar porque ya hay una reparación local. Entonces, concluyo con esto, lo que busca todo este sistema no es absorber funciones de instituciones nacionales, sino dar algunas pautas en casos emblemáticos
para que internamente esto pueda ser reciclado y enriquecido para un sistema más fiable y que funcione dentro de los plazos razonables, ¿no? Bueno, vamos a tener que volverlo a invitar para hablar más de la Corte. Se nos han quedado muchas preguntas, yo le agradezco mucho, y apenas tengan algo que enseñar del lugar de la memoria, pues exponerlo. Bueno, y simplemente menciono que ya el 25% de la construcción está avanzada, no nos interesa andar haciendo propaganda sobre esto, los hechos son los que van a ir demostrando qué es el lugar de la memoria, que es una obra colectiva, una obra del país, ¿no? Muy bien, y nosotros nos vamos con la película. ¿Ángel qué? Val Helsing. Adelante con eso.